Buenas tardes, otro lunes en Existiendo. Soy Mariela Coppola y te voy a estar acompañando en el programa del día de hoy, en RSS Radio, Escucha Cosas Buenas. Y hoy vamos a hablar un poco de cómo es entenderse uno mismo, ¿no? Todo el mundo cree que se entiende, todo el mundo cree que se conoce, o generalmente uno asume que sabe quién es, que sabe desde la cabeza, ¿no? Nuevamente, que sabe desde lo racional. No sé si saber desde lo emocional. Acordate el modo ser y el modo hacer. Acá habría un modo que es el saber, es otro nuevo. Pero no es lo mismo. Entenderse uno mismo tiene que ver con comprenderse, con asumirse, con saber quién soy. Ese ser, es el modo ser. Un poco lo que venimos hablando, un poco esto de discriminar, registrar nuestras emociones, tener idea, cómo las vivimos, los patrones de conductas, cómo los experimentamos, cómo a veces son automáticos, cómo a veces pueden ser reflexivos, qué estrategias tenemos, qué es lo que en los otros programas se fue desarrollando muy de a poquito. Bueno, en entenderse uno mismo va a ser lo más importante, porque para existir es fundamental entenderse y comprenderse. Te diría que es el punto primero y el punto clave, como en el juego de la oca, que tenemos que saber. Porque si no nos entendemos y no nos comprendemos, ni siquiera podemos seguir adelante. Ni siquiera podemos hablar de nosotros, ni siquiera podemos desarrollar estrategias de autorregulación, de corregulación. Podemos ampliar nuestro mundo, podemos expandir nuestra cosmovisión, que es la forma como vemos el mundo, esos lentes que de alguna manera nos dicen cómo son las cosas y cómo no. ¿Qué es lo posible de ser imaginado? ¿Qué es lo posible de no ser imaginado? Y acá van a entrar las creencias limitantes también y algunas cosas de la Matrix que ya voy a desplegar y voy a desarrollar en breve. Hoy es entenderse uno mismo, fundamental y clave. Entonces, ¿qué es importante para comprendernos? Primero, discriminar nuestras emociones, hacer una lista de ellas, ¿no? ¿Cuáles son las que más frecuentes siento? ¿Cuáles no tengo ni idea ni cómo se sienten? ¿Cómo yo las siento, quiero decir? ¿O qué significan también, ¿no? Recordemos que hay muchísimas. El otro día estuve haciendo para una jornada y un taller con pacientes y salieron 120 emociones. Sí, 120, así como las escuchas. ¿Te acordás que te dije que había 3008? Así que no son tantas. ¿Y cómo las siento yo? A veces no las siente el otro. ¿Cómo puedo anidarme en la tristeza? A veces el otro lo vive de una manera diferente o la evita. Esto que hablamos el otro día, ¿no? De evitar las emociones también. De no poder aceptarlas, abrazarlas con seguridad, con amor. Entonces es importantísimo cuando nos comprendemos a nosotros de poder escribir. La escritura es fundamental, la escritura terapéutica en este sentido es esencial. Y escribir no significa que tenés que escribir ni bien, ni lo tenés que hacer para una tesis, ni tiene que quedar genial, porque es vos con vos. La realidad es que es uno de los espacios más íntimos que tenemos nosotros con nosotros mismos, en donde no hay juicio ni prejuicio, donde no hay mirada detractora y donde no hay evaluación, que es fundamental. Entonces te invito a escribir cuáles son las emociones que más registras, aquellas que con frecuencia sentís, después dónde las sentís también, en qué parte del cuerpo. En Instagram tengo unos videos acerca de eso que se llama El Juego de las Emociones y que te va a ayudar también a poder entender un poco más qué es lo que queremos hablar hoy o dónde queremos sumergirnos en este día. Entonces, reflexionar acerca de quiénes somos y qué hacemos con eso que sentimos también. Y ahí vienen las estrategias o las herramientas que tenemos en la caja de herramientas. ¿Cuáles son nuestras necesidades? ¿Cómo las satisfacemos? ¿Cuál es nuestro propósito, nuestro sentido en la vida? Si estamos orgullosos de nosotros mismos, si nunca alcanza para nada. ¿Te acuerdas cuando te dije que vivíamos en una sociedad de carencia? Bueno, tiene que ver con eso, nada es suficiente, nunca nada alcanza. Y así muchas veces nos tratamos a nosotros mismos. Como absolutos observadores, pero
detractores, te diría, ¿no? En constante evaluación. A veces nuestra cabeza es un ring de box y la lucha es uno con uno. Y es la lucha más letal que pueda existir. La más descarnada, te diría. Porque la verdad que no tenemos ningún poquito de compasión con nosotros mismos. Y la compasión también va a ser una emoción que va a ser muy difícil de poder escribir, conocer. Y tiene un camino. La aceptación, la compasión. Realmente son virtudes que se desarrollan con el tiempo. No es de un día para el otro, ni es que las tenemos que entender con la cabeza. Se tienen que encarnar. Se tienen que sedimentar adentro nuestro. En ese ser tan preciado que tenemos. Pero antes que esto, es importante poder identificar cómo nos hablamos y cómo nos tratamos. Porque para aceptarnos completamente es importantísimo saber cómo nos hablamos. Y esto no es una pregunta que mucha gente se la haga, quizás te va a parecer rara. Pero ¿cómo suena tu crítico interior? Siempre llevamos un crítico interior que no le es posible, que nada es suficiente, que nada alcanza, nuevamente. ¿Qué palabras usa ese crítico interior para hablarte, para lastimarte, incluso para autolesionarte? ¿En qué se centra? A veces son 2 o 3 ideas obsesivas y les damos un rulo absoluto y no podemos dejar de verlas. Como si fuesen un gran cuadro que vemos el punto negro cuando no podemos ver los otros colores. Exactamente así. Hay veces que nos centramos en 3 o 4 cosas y nuestra cabeza rumia en forma constante en una velocidad altísima que es muy difícil de poder frenar y parar en conciencia. Incluso si te digo que lo escribas, te van a quedar cosas por fuera. Está buenísimo poder hacerlo igual, tener esa tarea y con coraje y valentía sumergirte, aunque sea sin ganas, porque vas a encontrar claridad. ¿Qué dice tu cabeza? Porque estos diálogos interiores son como una grabadora feroz que habla por sí sola, pareciera que tiene vida propia, pareciera que no nos perteneciera. Y sin embargo somos nosotros mismos. Por eso digo que la lucha con uno es la más letal, poderosa y el desafío más grande que tenemos por delante. Gobernarnos a nosotros mismos. Así como crearnos a nosotros mismos, gobernar nuestra cabeza. Y la mirada detractora de nuestra cabeza. Esa voz que nos complica y nos compara permanentemente con los demás. Por eso nuestro rendimiento nunca alcanza. Algunas de las críticas más comunes y dañinas que nos ejercemos. Siempre tenemos, siempre, absolutamente siempre. Nos puteamos, nos insultamos, nos desmerecemos, nos tratamos mal. No te creas que es raro esto. Es más común de lo que vos creés. En el consultorio lo veo todo el tiempo, todos los días. Hay que calmar esas emociones catastróficas, llenas de miedo, y examinarlas con cautela, entenderlas, sin dejarme abrumar por ellas. Entonces, invertir tiempo para reflexionar y obtener una visión panorámica de todas mis experiencias emocionales que justamente me pueden llevar a activar este juicio detractor para conmigo, es casi la clave fundamental para empezar de a poquito a entenderme, a conocerme, pero en serio, no conocer el personaje, el cual sale a la calle y todos sabemos que nos ponemos esa coraza defensiva y salimos como si no pasara nada. El ser, la persona, no el personaje. No te comas el personaje, te lo pido por favor. Salir de la Matrix es otra vez lo mismo, porque comerse el personaje nos puede llevar a grandes problemas, a una disociación enorme con nosotros mismos, e incluso a situaciones de mucha vergüenza. Así que en este momento te invito a que puedas escribir cuando te acuerdes, si es que estás afuera de tu casa y no tenés nada para escribir en este momento.
¿Cuál es tu principal detractor? ¿Qué te criticas permanentemente? ¿En qué situaciones te evaluás? ¿Cuáles son los puntos en los que te centrás? ¿Qué palabras usás? Si pudieses describir a tu crítico interior, ¿cómo sería? Haz un dibujo de él, ponele nombre. Ya que estamos, usemos el humor, que sirve mucho más. ¿Qué personalidad tiene tu crítico interior? Acordate que tu cabeza es como si estuviese disociada, como si tuviese vida propia. ¿De qué forma dañina te tratás? ¿Qué pasa con el error, si es un horror? Y sobre todo, ¿qué cosas te dan vergüenza? ¿Por qué te desprecias y te autolesionás con aquello que te da vergüenza? Son preguntas muy fuertes, son movilizantes. Haz el ejercicio y reléelo una y otra vez. Puedes hacerlo incluso varias veces, porque a veces es muy difícil ingresar de una. Necesitas más tiempo. Tenés que reflexionar sobre estas maneras. Acordate que es un momento único, íntimo, de vos con vos, donde nadie te va a estar mirando, nadie te va a estar juzgando, solo tu detractor interno, tu crítico interior, nada más. Y hace que tu autoestima esté aniquilado, porque es real. La autoestima se aniquila. O sea, lejos de que te sientas mejor, tu juicio interno y este crítico que llevamos como grabadora en la cabeza nos hace más chiquitos, nos vuelve más vergonzosos. ¿Por qué? Porque es gigante, tiene un poder que le otorgamos nosotros, por supuesto, porque no lo tiene en sí mismo, y es empezar a discernirlo y a darnos cuenta que la autocrítica interna tiene un poder sobre nosotros mismos terrible, incluso de aniquilación de nuestra autoestima, nuestra seguridad interna y nuestra autonomía. Esto es importantísimo para determinar qué impacto tiene en cada minuto de nuestra vida la compañía de este crítico que llevamos en la piel, muy adentro. Y tan adentro está que a veces nos cuesta ser conscientes de su presencia, pero no nos deja en paz. Es algo que en tu cabeza, ese diálogo interior no para, no cesa y la velocidad es increíble. Generalmente pasa por emociones como el miedo, la catástrofe, la hiperexigencia, letal. Insisto, la letalidad es la forma más descarnada de tratarnos y la que el crítico sabe muy bien usar. Acuérdate que la autocrítica destructiva es uno de los factores que aniquila la autoestima, lo hace cada vez más chiquitito, te quita seguridad, te quita poder sobre vos mismo, soberanía sobre tu tierra otra vez, ¿no? Aumenta la inseguridad, aumenta la comparación y podés llegar a momentos de mucha desesperación y ansiedad. Así que es importante el ejercicio. Te invito a que lo recuerdes, por eso creo que lo repetí tantas veces, para que lo puedas hacer si estás en tu casa con un mate, con un café. Agarra una hoja y empezá. Al menos anótate la consigna. Porque esa voz se oye todo el tiempo, incluso cuando te vas a dormir. Créeme que las vías neuronales en el cerebro están absolutamente amplificadas para esto. Por eso digo, son patrones de conducta que se repiten en forma automática durante toda una vida. Entonces, si tenemos la posibilidad de escuchar esto, es porque es momento de switchear, es momento de resetearnos, es momento de conocernos y entendernos y comprendernos cada vez más. Esa voz tiene que salir afuera para cambiarla por una más nueva, más sana y más saludable, por supuesto. Regresando como para conocer un poco cuál es tu crítico interior y cuál es esa voz que de alguna manera cohíbe permanente la autoestima y lo deja más empequeñecido
¿no? Generalmente son construcciones que se van consolidando desde la niñez y de un modo absolutamente inconsciente. Por eso es que no tenemos registro, ¿no? Y la grabadora continúa, va a esa velocidad infinita, enorme y gigante, que muchas veces es muy difícil poder frenarla, ¿no? Acá te invito a un acto de conciencia como para poder frenar y empezar a transformar esa voz detractora en una voz compasiva. Y volviendo un poco a esto, está íntimamente ligado con las creencias limitantes. Que las creencias limitantes las vamos cargando desde la niñez como patrones automáticos que funcionan solitos en piloto automático desde la niñez hasta nuestra vida adulta, sin darnos cuenta. No tenemos idea cuáles son esas mochilas pegadas, enormes, anudadas, pesadas, ¿sí? Que vamos cargando como corazas, defensivas muchas veces, y vamos armando el personaje, por supuesto. Es así. Siempre digo que hay que hacer una diferencia entre persona y personaje porque no es lo mismo. Acordate entre el modo hacer y modo ser. Estas creencias limitantes pueden ser dichos que muchas veces escuchamos de otras personas cercanas, están validadas en la comparación con otros, donde tampoco somos suficientes y constituyen nuestro sistema de apego. Ya voy a explicar un poco más adelante de qué se trata el sistema de apego, porque realmente es todo un desarrollo, es toda una puerta para abrir, es todo como si yo te dijera, un archivo, ¿sí? Que tenemos que sumergirnos y hacer también un acto de inmersión para poder descubrir de qué se trata. El sistema de apego ocurre en la niñez y también tiene como si yo te dijera pegadas, ¿no? Este sistema de creencias que son absolutamente limitantes y restringentes, ¿sí? No ayudan, no promueven, sino que aniquilan la autoestima, como te dije antes. No son cuestionables. Imagínate un constructo que no es cuestionable. Como no es consciente, no están sometidas a reflexión. Entonces no están sometidas al juicio crítico y menos al sentido común. Que el sentido común, aunque creamos que es sentido común, como se dice, gramaticalmente, es el menos común de los sentidos. Como también Galeano lo decía, ¿no? Es así. Cada vez necesitamos más sentido común y llamarnos a la conciencia en forma permanente. Por eso estas invitaciones que te hago son constantes y son para la vida. En realidad son para la vida. Las creencias limitantes, acordate que están intrínsecamente, como si te dijera, hilvanadas en el sistema límbico. El sistema límbico es la parte del cerebro que tiene que ver con las emociones. Acordate que yo te hablé de la amígdala, del hipocampo, que es el lugar donde se almacenan los recuerdos. Amígdala y hipocampo dialogan en forma permanente. El sistema límbico, tiene que ver un poco con esto. Entonces, si las creencias limitantes son restringentes, son constructos inconscientes, que no están sometidos a reflexión, que son incuestionables, que están en piloto automático, que parecen que tuviesen vida propia, que son una grabadora como una voz interior, es una programación mental, ¿sí? Que tiene ya los surcos neuronales formados y refuerzan las experiencias externas en forma permanente. O sea, las decisiones que vamos a tomar y las conductas que vamos a elegir realizar, no sé si hay mucha elección para esto, están bastante condicionadas por las creencias limitantes absolutamente restringentes. Entonces, de esta manera, como son tan invisibles, nuestro ser no tiene lugar, son jaulas. Bajan nuestra autoestima, disminuyen la confianza y la seguridad, se mantienen en forma de juicios internos, son tan detractores que son inmovilizantes muchas veces, nos generan parálisis y mucha angustia, bloquean la posibilidad de ver el big picture, ¿no? El cuadro completo, o sea, nos quedamos a veces mirando solo un árbol o solo un tronco. Y de esa manera bloquean también otras formas de seguir el camino. Son agresoras en nuestro sistema inmune. No solo en el sistema límbico. El sistema límbico está relacionado con nuestro sistema inmune. Absolutamente relacionado. Por eso tenemos muchas situaciones físicas que dan cuenta de esto, ¿no? Muchos síntomas físicos. Como te dije la otra vez, la migraña, una deshidrosis, cualquier cuestión que nos pase en el cuerpo
tiene que ver con esta voz interna detractora. Muchas veces se modulan en forma de exigencia, lo que te dije antes, hiperexigentes. Son jueces internos, detractores letales y son núcleos enloquecedores. Yo los llamo así, núcleos enloquecedores. Me vas a decir qué raro, ¿cómo núcleos enloquecedores? Sí, son esquizofrenizantes. La verdad que nos generan muchísima angustia, culpa, ansiedad e impotencia. Son núcleos enloquecedores y tormentosos que afectan nuestro sistema inmune, nuestro sistema límbico y todas las decisiones y conductas que podemos llegar a ejercer y desarrollar en un futuro cercano. Entonces, estos enloquecedores de nuestra realidad son jueces internos que se ponen de manifiesto, por ejemplo, en el ámbito del trabajo, que está ligado al sacrificio y al padecimiento, como si fuese un drama, ¿no? Este sistema de escasez que nos marca la sociedad y no nos permite de alguna manera pensar con claridad, ¿no? Sino pensar no en abundancia, sino en escasez permanentemente. Y escasez no hablo de escasez de dinero, estoy hablando en general. También en el ámbito del amor, ¿no? Que está ligado al amor romántico y a la salvación del otro como rescate o que el otro llene mis agujeros. Y ahí se establece la codependencia, ¿no? Temas como la infidelidad, la promiscuidad y la homosexualidad han sido temas muy controvertidos en el amor, ligados a estos juicios detractores y es el amor romántico y esta salvación del otro, de un otro, ¿sí? Que me rescate de mí mismo, que me rescate de los agujeros. Y en realidad yo tengo que ser guardián emocional de mí misma. Otro ámbito son los sueños, ¿sí? Y el tema de la infelicidad. ¿Qué significa esto? Que se distancia con mi esencia. Los sueños, aquellos que tuvimos ser cantante, ser bailarina, ser pianista, ser pintor, todo lo que quieras que tiene que ver con lo que probablemente no fue pensado ni imaginado en tu cosmovisión, ¿sí? En tu forma de ver el mundo, porque fue detractor, porque no ibas a ganar dinero, porque de esa manera no te ibas a poder mantener ni sustentar, y cosas que seguramente escuchaste en la sociedad, en las instituciones familiares, en las sociales, en las educacionales, que refuerzan permanentemente el sistema de carencia y nos distancian de nuestra esencia. Esto es fundamental. Y hay otro ámbito en donde se juega, que es en el merecimiento. Porque la idea de fracaso es absolutamente como si yo te dijera un ancla, ¿no? Esto que yo te dije antes, que el error es un horror. Entonces aparece la idea de fracaso como posibilidad casi inevitable. El fracaso en oposición al éxito. Y para mí éxito realmente es estar en paz con nosotros mismos, entendernos, encontrarnos, comprendernos y saber quiénes somos. Toda esta complejidad que acabo de decir recién. Simple, complejo, no imposible. Recordalo. En mi experiencia clínica, tengo algunos estereotipos familiares, sociales y culturales que te puedo decir. Por ejemplo, 1. Todo el mundo me va a odiar si no hago lo que es debido. Estas son frases de pacientes, ¿no? Una madre que le dice a un hijo: las mujeres se van a acercar a vos por tus bienes, porque saben que los poseemos, así que tenés que cuidarte mucho. ¿Eso qué quiere decir? Que vos como ser básicamente no vales nada. La gente te va a querer por los bienes. ¿Entendés cómo se va aniquilando la autoestima de a poquito? La primera frase tenía que ver con el deber. Esta también es otra frase de un padre hacia un hijo también. No te cases rápido, disfruta la vida, porque el matrimonio verdaderamente es una ruina. Estas son creencias que están todo el tiempo, subyacen invisiblemente en todos los lugares donde vayamos, incluso en conversaciones sociales. No te quedes sola, porque sos tan complicada y difícil que la verdad que es muy difícil estar con vos. O sea que, mirá a esta persona. No importa qué costo tenga, ¿no?
salvar el matrimonio, estar en el matrimonio, estar con esa persona, no importa el costo. Pero sí no te quedes sola, como si la soledad estuviese negativizada, nuevamente. La soledad no puede ser una experiencia de revitalización personal, sino que la soledad está negativizada, incluso victimizada también. Los hombres siempre quieren sexo y no les importa tu interior. Otra frase aniquilante, absolutamente letal. Si no estudias no sos nada. ¿Esa quién no la escuchó? Por favor, dígame quién no la escuchó, porque si no estudias no sos nada y realmente la nada es terrible, no hay con qué darle. Si no cambias, nadie te va a querer como yo lo hago. Terrible. También terrible. No hay lugar al ser. No hay lugar a ser quien quieres ser y quien elegís ser. Una mujer también me dijo, ¿no? Si no tengo pareja, estoy mejor, porque no tengo que negociar con nada ni nadie. Entonces tengo todo el espacio para mí. Lo cual puede ser una realidad, pero también hay mucho miedo intrínseco ahí a poder negociar con un otro. O mucha dificultad para hacerlo. Por eso requieren ser evaluadas estas creencias y requieren la reflexión y el sentido común. Otra, para no aburrirte tanto, ¿no? El arte es solo para pasar un rato, tiene que ser solo un hobby porque de eso no se gana dinero. Y esto también lo escuchaste muchas veces. Nunca es seguro ahorrar. Siempre tenés que tener algo abajo del colchón. Esto también lo escuchaste millones de veces. Y así puedo decirte muchas, porque realmente las creencias limitantes están en todos lados, en todos los lugares donde vayamos. Y estamos atravesados por ellas sin darnos cuenta. Por eso es necesario ponerle conciencia, reflexión y empezar a detectarlas para cambiar esas voces detractoras por una voz de confianza, amabilidad, respeto, cuidado, una voz compasiva. Por último, me parece importante decirte que esta voz compasiva, ¿no? Hay que crearla, hay que desarrollarla, hay que entrenarla. Pensá que la mente es como un músculo que verdaderamente tenemos que entrenar y ejercitar día a día. Entonces, primero, discriminar y detectar cuando tengo la grabadora y la voz interior que es letal y me está tratando mal, me estoy hablando mal. Después de esto, tratar de frenar y transformarlo por una voz compasiva que la tengo que empezar a entrenar porque los surcos neuronales no están armados para esto. Entonces tengo que empezar a crearlos, a desarrollarlos y hacerles espacio en mi sistema límbico. Que acordate que es como un músculo y tengo que empezar a generar estos surcos de una manera gradual, con constancia, con disciplina. Porque estas creencias actúan como filtros de una cámara que sinceran nuestra forma de ver el mundo, delineando lo posible de ser imaginado y lo posible de ser anulado también. Entonces tengo que hacer un camino de rehabilitación emocional. Y para esto, la voz interior, compasiva, que me trata con amabilidad, con otro tono, con otra cadencia, me trata bien, es un terreno fértil para construir las llaves de mi jaula. Esas en donde nos acomodamos incómodamente mucho tiempo. En definitiva, las llaves de nuestra libertad. No es otra cosa que eso. Y lo más importante es que es eso. Por eso digo muchas veces, creemos que somos libres y en realidad no lo somos. Estamos absolutamente enjaulados y encadenados por todas estas creencias limitantes. Por eso digo, hay que salir de la caverna, como digo, la caverna de Platón, y muchas veces digo, hay que tratar de salir de la Matrix, poder entrar y poder salir. Porque realmente acá el personaje está absolutamente encarcelado y encadenado. Entonces, esta voz compasiva, imagínatela como alas que me dan libertad. La tengo que poder entrenar, desarrollar y va a ser motorizante. Va a ser propulsora de mis partes o competencias y capacidades que yo me conozco y sé que están ahí. Incluso me va a permitir ir a buscar estrategias que no las tengo para establecer y desarrollar un camino de aprendizaje hacia donde quiero ir. Pero son potenciadoras, son
un avance. Me permiten ir hacia adelante, no ir hacia atrás, como las limitantes y las de retracción. Con un objetivo que probablemente quiero alcanzar o no, no lo sé. Pero potencia el lado más luminoso de uno mismo. Es así. Me permiten de alguna manera aumentar mi autoestima, aumentar mi autonomía, mi seguridad, la congruencia y coherencia con mis valores, con mi esencia, estar más conectado conmigo y en sintonía con quien elijo ser. Me parece que esto es fundamental porque me impulsan a crecer en un camino evolutivo que desarrollo día a día y van delineando y cincelando de a poquito un sentido de vida y lo que es mejor y mayor, un propósito de vida que se erige como un faro en el mar de mi mundo interno, de mi mundo emocional, en interacción con el contexto. Entonces, armar esta voz interior es construir creencias expansivas, le digo yo, como camino de rehabilitación emocional. Tengo que renunciar a las limitantes que funcionan como cercos, que no me permiten ser y no me permiten adueñarme ni de mi deseo, ni de mis proyectos, ni de mis sueños. Es un proceso consciente que tengo que poder realizar con una mirada absolutamente lúcida y hacer este proceso de desapego con cuidado. Sé que es un periodo de duelo, porque aunque estemos cómodamente incómodos, estas voces nos acompañaron durante toda la vida y tenemos que realizar un camino de deconstrucción y construcción en paralelo para encontrar una mejor versión dinámica de nosotros mismos, una versión elegida, nuestra mejor versión, que es una arquitectura singular y flexible que se va construyendo día a día, poquito a poquito, con pasos de bebé, te diría, alineados a mis valores, a mis principios, con calma, tranquilidad, en congruencia y en coherencia con quien elijo ser. Espero que hayas disfrutado de este encuentro de hoy. Te invito a seguir en Instagram los reels que subo, que tienen muchísimo contenido y material, donde se habla también de las creencias limitantes, expansivas, sobre todo en los primeros, que es mari.psicóloga. Si quieres encontrarme en YouTube es Mariela Coppola, en Facebook también. Y hay otras formas también. También en la semana pasada, fíjate en Instagram que hay un mail que es psicólogamarielacoppola@gmail.com, donde puedes dejar tus preguntas, tus comentarios y lo que sea para nuestro encuentro el próximo lunes. Así tenemos una interacción mucho más saludable, fluida, dinámica, intercambiamos y podemos unir puentes y tejer en forma de trama un vínculo donde realmente podemos evolucionar juntos. Te mando un beso y nos encontramos el próximo lunes, 17 horas, en Existiendo, acá, en la radio.